Leyendas urbanas de México y su capital. La base secreta de Tampico. En la playa Miramar, en Tampico, Tamaulipas, se cuentan rumores de la existencia de una base alienígena secreta, ya que las personas aseguran que, a unos 800 metros de profundidad, han visto salir del mar esferas luminosas que sobrevuelan la ciudad. También comentan que han visto objetos con forma de platillos voladores que del cielo descienden a las oscuras aguas, casi siempre en el mismo punto. Existen cientos de testimonios de personas que aseguran que han ido a este lugar para comprobar la veracidad de los rumores y se sorprenden al ver cómo durante la noche esferas luminosas e incluso extraños objetos con forma de triángulo salen del punto donde está la supuesta base extraterrestre. Las leyendas empezaron cuando en 1966 un huracán azotó la playa, dejando de una gran devastación a su paso. Antes de ese año, los huracanes eran constantes en ese lugar, pero después de ese fenómeno natural y hasta el día de hoy, dejaron de presentarse. Al principio, los lugareños lo atribuían a una figura de la Virgen del Carmen que colocaron en Miramar para que los protegiera de las tempestades. Sin embargo, poco después empezaron a observar los extraños avistamientos que ocurrían mar adentro. Debido a eso, los habitantes empezaron a creer que los extraterrestres se instalaron en ese lugar y que, para proteger su base, empezaron a alejar a los huracanes. El manicomio de Donceles. En la calle Donceles del centro histórico de la Ciudad de México existe un hospital conocido como Hospital del Divino Salvador. Sin embargo, en la época colonial funcionó como un manicomio, ya que cuando se fundó en 1687 se creía que las enfermedades mentales eran males asociados al demonio. La leyenda cuenta que, en esa época, un carpintero de nombre José Sayago construyó el hospital para la prima de su esposa, llamada María de la Concepción, ya que la mujer había perdido la razón y vagaba por las calles. Aunque el inmueble al principio fue una casa, pronto José se dio cuenta que más mujeres tenían una situación similar, por lo que decidió ayudarlas también. A partir de ese momento y hasta el siglo XX, la clínica empezó a albergar a mujeres que habían perdido la razón. Hoy en día se puede ver que la entrada tiene dos caras grabadas en madera, de personas que están sufriendo. La leyenda cuenta que el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas era tan misógino que no toleraba ver a las mujeres, así que mandó a tallar en la puerta la cara de una mujer acompañada de un hombre, ambos mostrando una expresión de agonía. Se cuenta que en su interior las personas han visto la aparición de espectros y ruidos de ultratumba, especialmente en la noche. Se dice que en los pasillos colocaron varios nichos con vírgenes para que alejaran a las apariciones. También se cuenta que en uno de los edificios se llegó a practicar un exorcismo. Quienes entran al lugar aseguran que se puede percibir una carga energética muy densa, producto de ese evento. Los ovnis de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue uno de los más grandes impulsores de la educación en México. A principios del siglo XX fue fundador del Ministerio de Educación en México. También fue un rector de la Universidad Autónoma de México. En el año 2022, en diversos foros de internet, salió a la luz de que José Vasconcelos tuvo un encuentro con 3 objetos voladores no identificados. Se dice que los hechos ocurrieron mientras residía en el pueblo de Piedras Negras, en Coahuila. Debido a su cercanía con Texas, en Estados Unidos, tenía la costumbre de ir a caminar por el puente que unía a México con el otro país. A ese paso se le conoce como Eagle Pass. Durante un fin de semana, a las 11 de la mañana, mientras cruzaba el puente fronterizo, en compañía de sus 3 hermanas y su madre Carmen Calderón, vio cómo de entre la espesa neblina salían del río Bravo 3 objetos zumbadores de coloración dorada y rojiza. Vasconcelos declaró que los objetos tenían forma de platillo volador, que giraban y emitían destellos luminosos. Lo que más llama la atención de los historiadores es que este encuentro
está descrito tan detalladamente en su libro autobiográfico Ulises Criollo, es difícil pensar que haya sido un invento o visión de él. Además, no se atrevería a perder el prestigio que ganó por sus trabajos para impulsar la educación de México, por lo que el caso se vuelve todavía más creíble. La masacre de Donceles. En el número 98 de la calle Donceles se aparece el espíritu de Don Joaquín, un hombre que fue asesinado durante la época colonial. Los vecinos de la calle aseguran que sus apariciones aumentan el 24 de octubre, pues fue la fecha en la que fue encontrada su cuerpo. La leyenda cuenta que Don Joaquín fue un próspero abundante que fue encontrado muerto, junto a otras 11 personas, la madrugada del 24 de octubre. Cuando los cuerpos fueron encontrados, se dieron cuenta que habían sido asesinados con un machete. Incluso se dice que acabaron con el perico de la casa, pues no quería que hubiera testigos que pudieran hablar. Se dice que Don Joaquín había realizado un pacto con el diablo, ya que en muy poco tiempo reunió grandes riquezas, por lo que la muerte del hombre, de sus familiares y de sus criados se debió a que el pacto había finalizado. Se cree que el diablo poseyó a Joaquín Blanco, un trabajador de Don Joaquín, para que ejecutase el trabajo. Otra versión asegura que el mismo diablo fue quien cometió los homicidios y que la Santa Inquisición, mediante torturas, obligó a Joaquín Blanco a declarar que él había sido el autor. Este relato coincide con la situación política que se estaba viviendo en ese momento, pues la delincuencia se estaba elevando y el virrey Revillagigedo decidió imponer orden sin importar si culpaba a inocentes, con tal de demostrar que sí se estaba cumpliendo la ley. Después de que fue atrapado, fue ejecutado públicamente por la pena del garrote, como advertencia a la población para que dejara de cometer homicidios. Se cuenta que el alma de Don Joaquín se sigue apareciendo para llevarse el alma de los desafortunados que se crucen en su camino, para seguir pagando el pacto que hizo con el demonio. La casa de los ahorcados. En la calle Donceles, entre las calles de República de Chile y Palma, existe un edificio que ha sido escenario de diversas manifestaciones paranormales, entre ellas la de la mujer que va de la mano de una niña, o los espectros que cuelgan de un balcón del primer piso. También se han escuchado escalofriantes lamentos, se han visto luces que se encienden y se apagan solas. Incluso se cuenta que podría existir una fosa en donde fueron depositados los cadáveres. Existe el relato de un trabajador que cuenta que estaba trabajando en la remodelación del inmueble. Una madrugada, mientras pintaba un barandal, sintió la necesidad de voltear hacia atrás. Cuando giró su cabeza, vio a una mujer de blanco que se acercaba hacia él. Mientras tenía sus brazos extendidos, el hombre quedó paralizado del miedo y rápidamente empezó a caminar hacia el vacío para arrojarse. Uno de sus compañeros, al ver la situación, le dio una cachetada y el hombre reaccionó. Al contarles la situación, sus compañeros lo llevaron con un chamán para que le hiciera una limpia y así pudiera volver a la normalidad. Se dice que esto se debe a que la casa tiene plasmada una maldición, ya que una de las columnas está grabado el símbolo de una calabaza hueca. Los brujos que se han acercado a anularla aseguran que la energía que se percibe es tan densa que no se quieren meter con ella. La casa Niña Oscura. En la colonia Santa María La Ribera existe una librería conocida como la Niña Oscura, la cual solo se puede llegar a ella si se conoce su ubicación exacta. Se trata de una casa de la época porfiriana que en su interior tiene archivos, expedientes, obras de arte, plantas y libros que están a la venta. La finca es conocida así porque el dueño que la adquirió cuenta que cuando la compró en 2006, una niña vestida con ropas antiguas le entregó las llaves del lugar. Sin embargo, hasta el día de hoy no la ha vuelto a ver. Quienes han visitado el lugar aseguran que aún sienten la presencia de la pequeña guiándolos por los cuartos, pasillos y habitaciones hasta que el lector llegue al libro que necesita leer.
Se dice que está en la calle Salvador Díaz Mirón, número 142, Colonia Santa María La Ribera.